Hola, buenas noches, bienvenidos al reto de saludar a Fernando. No se me había olvidado cumplir el reto, no. Más bien lo que pasa es que regresé muy tarde de la facultad, me fui a hacer ejercicio, después tuve otras cosas que hacer y apenas estoy grabando el video. Eh, Fue un día extremadamente pesado porque fueron elecciones en la Facultad de Ciencias Políticas. Me tocó ser representante de casilla, estuve como funcionaria, me tocó el puesto de presidenta de la casilla, que es algo raro, pero bueno, me tocó. Y bueno, hubo elecciones para elegir los miembros del Consejo Universitario, hubo elecciones para los alumnos, elegir sus representantes, y hubo elecciones para elegir a los consejeros académicos de ante el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales. Entonces, pues estuve muy ocupada, las cuentas no cuadraban, me puse un poco nerviosa, lo bueno es que logré llenar bien las actas, no hubo errores, tuve bastante controlado todo, pero no deja de imponerme porque la grilla se pone buena. Se pone buena, lo bueno es que no hubo actos de violencia, nadie intentó robarse las urnas y todo estuvo tranquilo, nada más hubo un acto de incidencia, pero fue mínimo. Y al final, pues me tocó ver a mis colegas, no había detectado que tengo colegas muy guapos, pero también me encontraba a mis profesores que, hola niña, ¿cómo está? Algunos son muy viejitos, de 90 para arriba. Y algunas veces me los encuentro en la cafetería y me pongo a platicar con ellos. Y me gusta que me dicen siempre, hola niñita, ¿cómo está? Claro, pues como me duplican la edad, pues sí, seguramente me les hago como una chicuela. Y además, pues las hormonas que fluctúan en la facultad tienen sus efectos sobre la imagen de una. Entonces, pues hoy fue un día bastante interesante. Creo que lo que me hizo el día hoy fue encontrarme con Adolfo Gili cuando me dio su credencial de lector, porque él es nacionalizado, es argentino, pero es nacionalizado mexicano. Ha de tener como 88 años, ya se ve súper viejito. Él ha escrito, es un historiador, es un referente obligado. Ha escrito sobre globalización, sobre movimientos sociales, historia de México, cardenismo. Y bueno, pues es uno de los decanos de la facultad. Este, Fue preso político y durante su estancia en lo que fue la cárcel de Lecumberri, fue una de las cárceles más tenebrosas que existe. Hoy es el archivo general de la nación y bueno, pues también es llamado como el Palacio Negro. Él estuvo ahí por los años 70. Es un historiador neomarxista. Fue militante del partido trotskista. No sé si mexicano o argentino, pero, pero bueno, tiene esa trayectoria. Siempre ha estado involucrado en movimientos sociales. Ha escrito mucho sobre el zapatismo, sobre la guerrilla. Pero hay un pequeño detalle que ha puesto en duda, yo creo que toda su trayectoria de lucha, y es el vínculo que tiene con Cárdenas.
pues fue fue uno de sus funcionarios durante la época en que estuvo como jefe de gobierno del Distrito Federal. Entonces ahí fue esa parte muy cuestionable, y también su participación que tuvo durante la huelga de la UNAM, que fue del 99 al 2000, que duró un año, y fue pues una huelga muy dolorosa para la comunidad académica, muy fuerte, nos pegó muy fuerte. Yo creo que la comunidad aún tiene secuelas de esa huelga. Yo doy gracias a ese movimiento porque era mi primer año en la universidad, de hecho mi primer semestre, cuando todavía no terminaba ni el primer semestre, cuando el rector Barnés de Castro en ese momento proclamó el nuevo reglamento, y dentro de ese reglamento estaban las cuotas. Para mí fue muy angustiante porque eso significaba que tendría que renunciar a la universidad, puesto que yo estaba financiando mi licenciatura. Trabajaba para pagar la renta, para pagar mi estancia en la universidad, y pues las cuotas hacían que para mí fuera impagable. Entonces, pues automáticamente me desplazaban de la universidad, y pues me vería la necesidad de renunciar, lo cual hubiera sido muy lamentable porque, bueno, gracias a la huelga del año 2000, pues puedo decir ahora que tengo estudios universitarios. También es cierto que durante esa huelga pues hubo muchos claros y muchos oscuros, y creo que estoy como la gente que se vuelve atea. Dejé de creer en los movimientos sociales porque de alguna manera creo que son cíclicos, y que como que los grupos de poder ya se los tienen bastante estudiados y no sé qué esconden detrás, o más bien sí, porque me tocó ver de cerca la corrupción al interior del movimiento universitario, ver cómo se daba la traición, cómo se manejaron muchas cosas. Y bueno, pues ese tipo de cosas te marcan, pero creo que el movimiento social es necesario. Gracias a ello pues se han obtenido ganancias, hay logros sociales muy importantes, pero a pesar de todo en México no se ha podido detener la privatización de la educación pública. Y pues fue el inicio del proyecto económico neoliberal que impuso Salinas. Entonces, el proceso ha seguido. Ahora en la actualidad solamente queda ya realizar la reforma sanitaria, y habrá quedado consolidado en su totalidad todo el proyecto neoliberal en México. Entonces, pues la educación pública siempre ha sido pues la clave para poder llevar a cabo esas iniciativas. Fue lamentable que la universidad pública estuviera cerrada, porque gracias a eso la derecha más extrema pudo llegar al poder. Durante ese año fueron las elecciones del año 2000. La universidad estuvo cerrada, lo cual es lamentable porque una universidad como lo es la UNAM es un espacio abierto a la reflexión, y pues en esa coyuntura no existió, y México aún vive las secuelas de eso. Entonces, bueno, pues cuando me tocó ser estudiante, precisamente
me encargaron leer en una clase de historia a Adolfo Gili y bueno, pues lo leí con desconfianza, puesto que, o sea, tenía un conflicto de creencias, era de tintes marxistas, pero no sé, como, eh, no sé, te vuelves incrédula también de las teorías, todo pones en duda, de repente te despierta la conciencia y pones en duda todo, y yo creo que es muy positivo, pero al final creo que todo tiene su contexto y el momento histórico en el que Adolfo Gili escribe La Revolución Interrumpida, pues desde luego lo hace una vez que haya escrito sobre la historia de México, sobre todo de la historia de la Revolución. Y bueno, pues ahí él mismo lo plantea. No es una investigación histórica para exponer una tesis teórica, sino es tratar de explicar y comprender el poder de la organización y la intervención revolucionaria para defender las conquistas alcanzadas y para planificar las luchas que vienen. Entonces él dice que la Revolución Mexicana está sin acabar, y es cierto, es una revolución que nunca se terminó de dar, que, que muchos intelectuales han criticado, y es que sí, la revolución comenzó a morir desde que se consolidó. O sea, la muestra es que termina la Revolución Mexicana y comienza a gobernar el PRI. Y ya casi son 100 años de priismo y ahora de prianismo. Entonces, esto está muy grave, pero es muy interesante la historia, sobre todo, bueno, creo que vale la pena echarse un clavado al Palacio Negro, que fue la casa de Lecumberri. Alguna vez llegué a ir, por casualidad, me mandaron a dejar un oficio. No conocía ese archivo. Es impresionante, es una mole, es una estructura cuyos cimientos te impresionan porque son unas rocas de cantera gigantescas. Y automáticamente desde que estás ahí, sientes ese sufrimiento, esa vibra tan negativa, tan oscura, y sin embargo también esa curiosidad por ver todo lo que hay ahí, porque es una cosa impresionante, es una prisión donde en la actualidad sí, bueno, es un archivo histórico, es el archivo histórico de la nación, pero cuando se puede entrar a ese archivo y consultar, por ejemplo, la Constitución, los sentimientos de la nación que publicó José María Morelos y Pavón. Se puede, pues es que hay muchas galerías, hay 7 galerías y son 53 kilómetros de archivos. 53 kilómetros de archivos. Bueno, entre ellos está la Acta de Independencia del Imperio Mexicano, la Constitución Federal de 1857, la de 1917, el Plan de San Luis, el Plan de Ayala, las cartas de Juárez, los manuscritos de Sor Juana Inés de la Cruz y algunos archivos de la Santa Inquisición, acervos de tierra, cosas del Porfiriato. Hay miles de fotografías, yo no sé, no tengo idea de qué fotografías hay ahí. Hay, pues, hay también réplicas de la bandera mexicana, hay, pues, hay muchas cosas que ver. El jardín es interesante porque, bueno,
Ahora todo se ve maravilloso, pero pensar que en otro momento fue una cárcel es terrible. Y además porque dentro de esa cárcel se hacían las torturas más inexplicables que puede haber. O sea, todavía en el centro, en la Alameda, pues la otra vez me encontré un viejito que estaba bien ido, cucu, loquito, que había sido un preso político de la cárcel de Lecumberri, pero totalmente perdió la razón y ahora es un lumpen. Eh, está, no sé, yo no sé qué suerte tuve, pero algún día me lo encontré en la Alameda Central, a un lado del Palacio de Bellas Artes. Entonces en esta cárcel hay un mural de David Alfaro Siqueiros, que estuvo encarcelado 4 veces, entró, salió, más o menos en los años 60. Y, y bueno, pues en esta misma cárcel estuvo Adolfo Gili, quien fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dentro se puede apreciar un panóptico. Imagínense, o sea, la gente salía de verdad desquiciada. O sea, la gente que estuvo en esa cárcel y que logró salir con vida, de verdad salió destrozada, desquiciada. Debió de haber tenido eh, mucha voluntad para vivir porque salió desquiciada. Y bueno, pues yo sí he consultado, es muy difícil de consultar estos archivos, pero sí he ido a hacer consultas ahí. Claro, me mandaron, fue hace muchísimos años, apenas lo recuerdo, pero es una cosa impresionante. Es una estructura muy bonita, muy artística, porque además está hecho durante el Porfiriato, con una influencia francesa muy, muy fuerte en la arquitectura, pero pero es lo que hoy se conoce como el Palacio Negro o el Palacio de Lecumberri, por toda la historia negra que hay ahí. Y por cierto que se llama el Palacio de Lecumberri o Lecumberri en honor a un español que se apellidaba Lecumberri. Entonces sabrá Dios quién, que no sé qué significado tendrá o qué relación tendría con esta cárcel, pero así es, esa cárcel lleva su apellido. Y pues también ahí se pueden encontrar mapas indígenas coloniales, que eso es impresionante porque la UNESCO la declaró como Memorias del Mundo. Hay un acervo de la Santa Inquisición, eh, que es raro, es raro. Y bueno, pues no sé, porque también la Santa Inquisición juzgó a indígenas y bueno, pues también hubo supuestos actos de brujería y cosas así, pero de entre las cosas que más me pueden impresionar, pues fue los mapas indígenas coloniales. O sea, no me puedo imaginar, y es que eso ha de estar súper interesante porque los indígenas tenían como, eh, no sé, el sistema de comunicación de las culturas prehispánicas era impresionante porque a mí me causa, me sorpresa que por ejemplo los aztecas, las culturas del centro de México, tenían noticias desde la península a más de 1000 kilómetros no sé cuántos kilómetros serán, pero a 36 horas de camino en coche,
o no sé cuánto, no sé, no tengo idea de cuántos kilómetros serán, si son 2000 o son 1000 hacia la península de Yucatán o hacia Guatemala, hacia Belice. Y desde aquellas tierras tenían noticias en menos de 24 horas, tenían mercancías en menos de 24 horas. O sea, yo me tardé un mes en enviar un paquete a Panamá y me he tardado un mes en enviar un paquete a otro lado de la República en el correo actual. Y sin embargo eh, las sociedades antiguas de México tenían mercancías frescas, pescado fresco de las costas de todo el país, o sea, alimentos frescos de todo el país. Y bueno, pues antes México pues era desde la mitad de Estados Unidos hacia abajo, hacia hasta Perú. Entonces el sistema, esos mapas han de estar interesantes, yo no me los perdería. Y pues creo que hasta aquí le dejo porque si sigo hablando no voy a parar nunca. Y pues sí, hoy cumplí el reto tarde, pero seguro, eso siempre. Y, y bueno, pues si desean unirse al reto y enviarme un saludo, pues, pues bienvenido sea. Hoy por hoy saludé a Fernando y bueno, pues ojalá que pronto podamos ir a visitar el Archivo General de la Nación o lo que es el Palacio Negro. Ya veré a ver si tengo tiempo, me queda un poco lejos y no me es fácil de retratar porque además hay espacios donde no se pueden tomar fotos, entonces ya veré cómo me las ingenio para sacar la información. Entonces, bueno, pues por mi parte hoy es todo, les mando un beso y mañana no sé de qué voy a hablar. Bueno, hasta luego, bye.